cuerpo que Dios nos dio. Y ayer, entre momentos difíciles, a mí siempre el humor me ha ayudado no solamente a sacar una sonrisa, sino a reflexionar, sobre todo con personas que lo saben contar. El buen humor sano, que no es grosero ni con doble intención. Y estoy escuchando anoche, mientras que cenamos, un viejo, una vieja, un viejo show, no sé cómo llamarlo, de Luis Landricina, que hablaba sobre las fiestas de Navidades y las comidas. Precisamente hoy quería compartirle eso en base a la palabra, ¿no? Y él es un maestro contando, y no puedo ponerme yo a la altura de don Luis, pero decía en un momento que me causaba mucha gracia que nosotros estamos acostumbrados a comer comidas europeas con 30 grados de calor, ¿no? Como las nueces, pan dulce y todo lo que es Navidad, que en realidad se come en un lugar frío como Europa, donde nieva, pero acá no nieva en verano. Entonces, y a veces él decía en forma humorística que uno come ese día como sería el último día de su vida, ¿no? Es decir, se carga con un montón de cócteles, de comida, de bebidas, que después para ir al baño necesita un GPS porque no sabe dónde está parado. Es decir, es como que se mezclan las fiestas, se mezcla la competencia, porque por ahí la mamá le dice al hijo, ahora vamos a ir a la casa, van a venir acá, no van a ir a la casa de tu mujer, ¿no? Es como que hay una especie de competencia, quién visita a quién, después de cuándo. Y él dice, y en Reyes hay que desempatar porque parece que en Navidad y en Año Nuevo estuvieron ahí pujando para qué lado iban a comer, ¿no? Pero lo curioso de esta reflexión que decía don Luis con todo su tono humorístico, que uno se sobrecarga y las consecuencias las paga el otro día, y a veces con muchos días prolongados, porque nuestro cuerpo, que Dios nos dio, y dice la palabra que es el templo donde el Señor habita, tiene una resistencia, y a veces de joven uno no mide las consecuencias de los excesos, pero después los años pasan factura, y por eso el cuerpo de alguna forma también va reclamando situaciones de exceso que hemos vivido en ciertos momentos de mi vida. Yo, por ejemplo, una de mis debilidades, ya me conocen, son los dulces, sobre todo los chocolates, y por exceso de chocolate tengo un hígado a media máquina. Entonces me la tengo que bancar, como dicen los chicos. Pero todo esto, lo importante es en un momento decir, bueno, no importa la edad que uno tiene, tengo que parar un poco la pelota y rever qué me está pasando, porque cuando el cuerpo se enferma la mente, y también el espíritu se debilita. Porque dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que somos cuerpo, mente y espíritu. Y los tres van juntos. Entonces, es importante. Y la palabra siempre nos ilumina, y a mí me ha iluminado mucho estos versículos que les quiero compartir en esta noche, porque tiene que ver con lo que somos nosotros. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay que amarse, y hay que curarse, y hay que cuidarse. Hoy estábamos en el hospital y me interpelaba la pastora que estaba con una persona haciendo unas cosas. Yo miraba a la gente que desfilaba al hospital de San Isidro. Claro, en un hospital no van a desfilar modelos, desfilan enfermos. Y había cada uno pobre que digo, ay Dios mío, mal, ¿no? Mal. Y es como que los hospitales es el reflejo de la última instancia de cómo estamos nosotros en ciertos momentos. Cuando estamos enfermos valorizamos estar sanos, pero cuando estamos sanos nos olvidamos que estamos enfermos, ¿no? De las prescripciones médicas, de los límites que los médicos nos ponen, de los tratamientos que tenemos que hacer, y cuando ya nos sentimos bien nos damos el auto alta, ¿no? Nos automedicamos, un montón de cosas que son del folclore nuestro, pero no nos hace bien, no son buenas. Bueno,
Lo primero que dice la Biblia, perdón, vamos al Salmo 73, dice: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Fíjense en que no está hablando de Dios como herencia eterna, de hecho Dios es la herencia eterna, sino que el corazón es el que controla las emociones. Usted sabe que antes, al no haber lo que es ahora la ciencia, como ha avanzado, las personas pensaban que el corazón y la mente estaban como separadas. Pero en realidad la mente, la emoción, de acá fluye todo. El corazón es una bomba nada más. Mía. Es decir, el corazón no tiene sentimiento, es muy poético, pero el sentimiento no está acá, está acá. Pero si yo pienso mal, si yo me hago mala sangre, si yo me doy manija, esta bomba empieza a trabajar mal. A ver. Sí. Por eso, poéticamente, la Biblia habla muchas veces del corazón, pero en realidad es la mente lo que enferma, o no se enferma, por preocupaciones. Amén. Y la idea de Dios en estos pasajes no es librarnos de las preocupaciones, porque si no sería todo muy fácil, sino hacer más ligeras las cargas que tenemos y poder sobrellevarlas. Amén. Por eso es importante esto. Nosotros somos socios con Dios de cómo cuidamos el cuerpo. Él nos dio la vida, pero después nos dijo: hijito, ahora arreglate la voz. ¿Sí? Miren qué panza. Ya está por parir, ¿no? Dice: Dios me conoce, esto lo dice el bebé, me conoce desde el vientre de mi madre. Es decir, ustedes vieron a ver una novela, una película o un comentario en televisión que el cantante le cantaba al corazón al bebé en gestación. Una vez yo escuché a Jesús Adrián Romero que le cantaba a los hijos en las canciones que ellos componen cuando Pecos, la esposa de Jesús Adrián, estaba embarazada. De hecho, los hijos son músicos. Son hermosos ese matrimonio. Entonces digo, los chicos son receptivos aún en el tiempo de gestación. Y si una mamá o un papá es nervioso, sobre todo la mamá que lo lleva, el chico va a ser nervioso. Mía, basta. Y la abuela también. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que transmitimos lo que vivimos, no solamente al que está al lado nuestro, sino al que está dentro nuestro. Amén. Esta foto es realmente muy emotiva. Dice: en el corazón alegre, esto está en Proverbios 17:22, es buena medicina. Un corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Fíjense cómo Dios, en su santa sabiduría, no separa lo que es el humor con los huesos. Una persona amargada hasta camina diferente, hasta mira diferente. Una persona alegre siempre relativiza todo, es como que no le da tanta importancia. Todo pasa. La persona amargada se llama hija y vuelve a pensar en lo mismo y lo tiene acá como algo obsesivo, y eso termina después repercutiendo en el cuerpo. Por eso a veces yo siempre recomiendo un buen chiste, pero buen chiste, porque a veces hay chistes que son groseros, ¿no? Pero un buen chiste o algo de humor es como que rompe el hielo, ¿no? Amén, amén. Y Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, y la sal le da sabor a la vida. Amén. Entonces el cristiano no puede decir está todo mal, se podrido, ¿no? Sí, tenemos que dar un poco de esperanza, porque somos personas de esperanza. Amén. Entonces el corazón alegre es buena medicina. Reíte de tus propias circunstancias, reíte de cosas que
que no son tan graves. Y después cuando te acuerdes con el tiempo te vas a dar cuenta que no era tan importante. Pero no hay que tomarse todo a pecho. Primera de Corintios dice, ¿acaso no saben que su cuerpo, si nosotros, es templo del Espíritu Santo? Esto lo dice Pablo en Corintios 6, 19, 20. Quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Esto de que yo con mi cuerpo, con mi vida, hago lo que quiero, no es lo correcto. Porque yo soy un administrador de mi cuerpo. Hoy fui estamos haciendo unos trámites en San Isidro, fui a un edificio a hacer un trámite y el portero estaba cuidando el hall, todo ahí, y le dice a una señora, me parece bien que haga su trabajo. Lo estaba felicitando, ¿no? Dice, es que esto es la casa que a mí me da de comer. Y yo la tengo que mantener limpia, porque de acá es donde yo como y duermo. Era un portero que seguramente vive ahí en el edificio, un encargado. Y yo me vino la imagen del cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo cuando está cuidado, está bien contenido y Dios se puede... Cuando hay acidez, cuando hay malestar, podemos orar, podemos pensar en Dios. Por eso a veces dice la palabra que hay que orar y ayunar, o al menos abstenerse. Si no, no puede dejar de comer todo, pero a veces la austeridad de algunas cosas nos ayuda a pensar mejor en Dios. Y esto es importante, porque cuando se vacía un poquito el estómago, trabaja más la mente con el espíritu. Amén. Cuando llega el estómago, al menos a mí, me vienen ganas de dormir. Me agarra ese espíritu santereño, dormir una siestita. Claro, pero a la mañana, en ayuna, con unos mates, a mí me pasa que me enchufo con Dios. Porque no tengo la necesidad todavía de comer y tengo el campo libre para que pensar las cosas de Dios. Amén. Entonces es bueno eso, reservar un momentito para Dios y para nuestro cuerpo. Vieron que hay gente que come por ansiedad porque come. Hacen páginas, están todo el día comiendo. Es la paloma. Todo el día comiendo. Yo soy una que como mucho. Como todo el día. Eclesiastés 11:10 dice, aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es absurdo. Voy a leerlo de vuelta despacito. Aleja de tu corazón el enojo, ¿no? Echa fuera tu maldad. Y después dice una cosa muy curiosa. Porque confiar en tu juventud y en la flor de tu vida es absurdo. Hay gente que no asume que ya no es joven. Y se viste como joven, quieren ser joven, se estiran todo. Ustedes no, pero hay algunas que se hacen lifting, ¿no? Hay hombres que se hacen, perdón la palabra, los tendes, ya quieren ser joven y no son viejos. Y se la creen. Asumir la edad que uno tiene y los desgastes de la vida es parte de la sabiduría. Amén. Yo me siento joven muchas veces. Cuando me voy al espejo digo, no. Me siento nada más. No soy tan joven. Pero, es decir, lo importante es saber que uno tiene etapas. Pero la idea obsesiva de mantenerse siempre joven, una cosa es sentirse joven, porque es el espíritu de uno, y otra cosa pretender que, en mi caso a los 60, yo tenga la motriz de una persona de 20 años. Si a los 20 no hacía gimnasia, ahora menos voy a correr. Yo corro una cuadra y me llevan al hospital. Caminar todavía camino. ¿No? Bueno, entonces hay que cuidarse y no engañarse pensando que uno es joven eternamente, ¿no? Amén. Mateo 6:25 dice, por eso les digo,
No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, o por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Tienen que roperito, ¿no? ¿Cuánta gente le hace falta? Y algunos... Bueno, no digo está mal tener ropa, no digo está mal, pero digo, el tema es la fuerza, la preocupación, la energía que yo pongo en algunas cosas. En mi vida personal, mucha ropa de la que tengo me la han regalado. Amén. Otra vino por donación. Pocas veces me he comprado, excepto cosas muy puntuales. Porque aprendí que muchas cosas Dios me las provee cuando busco el reino de Dios. Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces tenemos que confiar en Dios. La comida, Dios, alguna vez nosotros los que estamos acá, pasamos hambre de verdad, pero hambre, ¿eh? No diga que le picaba el estómago, porque a nosotros estar días y días y buscando en la basura, creo que no, es decir, siempre de alguna forma Dios se las arregló para proveernos. Amén. Amén. Aunque sea un poco de pan con mate cocido Amén. o un arroz calentito, si se le puede poner manteca y si no aceite, pero siempre Dios nos dio la salida. Amén. Como decía a mi esposa, zafamos, hoy comemos. Pero Dios nos da de comer. Amén. Entonces, el tema no es la comida, sino la preocupación. El tema no es la ropa, sino la preocupación. Sobre todo, y esto no quiero ser machista, porque hay hombres que también, ¿no? Pero sobre todo cuando vienen fiestas importantes, nos dicen algunas, no sé qué ponerme. Y abre el ropero y tiene para un batallón, pero no sabe qué ponerse. Porque tiene mucha. Decía una vez un pastor, me causaba mucha gracia, que la mujer por naturaleza es competitiva. Entonces, si en una fiesta las dos tienen el mismo color de ropa o la misma tela, una de ahí sale corriendo, ¿no? Porque quiere ser exclusiva. Los hombres por ahí no, decimos, mira, tenés la misma chompa. Pero una vez a mi hija le regalé una blusa y entonces cuando llegué me dice, papá, cambiámela porque la tía tiene una igual. Quería ser exclusiva. Y a mí me causó gracia, ¿no? Bueno, entonces no nos preocupemos. Ocupémonos, pero no nos preocupemos. Proverbios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye al mal. A veces hay personas que tienen, y esto no es para nadie en particular, pero a veces hay personas que tienen el don de meterse en Dios, ¿no? Y entonces se meten en esas discusiones, y a veces no vale la pena caer tanto en ese tipo de cosas. Porque uno no puede solucionar todos los problemas. Entonces hay que tener sabiduría de decir, bueno, ¿puedo en esto opinar? ¿Puedo en esto, entre comillas, meterme? Y si no, mejor no. Porque a veces los problemas la ligamos de rebote porque nosotros buscamos estar en los problemas. Amén. ¿Amén? Están muy calladas, ¿eh? Amén. ¿Sí? Amén. No, pero digo, ¿pasa o no pasa? Amén. Es decir, tenemos que cuidar el cuerpo, porque meternos en problemas también afecta al cuerpo. Y el cuerpo pide socorro. Amén. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves y suavidad para el alma y medicina para el cuerpo. Amén. Los dichos suaves. Las palabras suaves, bien dichas, son un bálsamo. Hoy estaba pensando, nosotros estamos en un grupo de pastores que por WhatsApp a veces compartimos cosas. Y estamos hablando de ciertas palabras en un contexto. Palabras fuertes. Estamos analizando cuando el Señor le dijo a los fariseos, raza
de víboras, que es una palabra fuerte. Y lo dijo Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueados. No sé si ustedes fueron una vez al cementerio de Boulogne, pero en los nichos grandes están bien decorados por fuera, parecen casitas muy bonitas, pero dentro está lleno de huesos. Bueno, esto es lo que dijo Jesús con respecto a la hipocresía religiosa de su época. Sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero llenos de huesos podridos por dentro. Es decir, fueron palabras muy hirientes para mucha gente lo que dijo Jesús. Por eso a veces cuando uno piensa que Jesús es una persona, como decía Piero, manso y tranquilo, no. Jesús a veces se desbordaba, se enojaba sobre todo contra la injusticia y decía palabras fuertes. Cuando en Mateo 23, usted lo lee en su casa, Mateo 23, los hay hacia los fariseos, es un insulto permanente a un grupo de gente. Hoy en otro contexto tendría otra connotación esas palabras. Yo si le digo a alguien raza de víboras, por ahí no entiende. Porque en el desierto hay víboras. En el desierto, como vivía Jesús, había nidos donde las víboras crecían. Acá en una ciudad no vemos víboras. Entonces, fuera de contexto, esta palabra no tiene pero hay otros adjetivos calificativos, que no los voy a decir desde acá porque me van a echar, pero que uno los dice, y depende cómo los dice, porque algunos hasta lo he escuchado como alabo, esos adjetivos calificativos. Pero cuando lo dice con una intención de herir, cagan hondo. ¿Se entienden? Entonces a veces no es las cosas como se dicen, sino con qué intención se expresan. Y en esto, por eso dice Santiago, la palabra, la lengua, que es un miembro chiquitito, produce llamas. A veces es importante mordérsela, contar hasta 10, 100 si no te alcanza los 10, salir corriendo y después. Yo me he librado muchas veces de problemas porque en el momento, como yo soy descendiente de Tano y me agarro a Tanada, si digo todo lo que pienso, muchas veces me tendrían que haber echado de muchos lugares. Pero aprendí a contenerme. Y a veces mi esposa me dice, tranquilízate un poco. Entonces empiezo a respirar, a relajarme y a buscar el Dios. Y me voy. Camino un poco y después vengo y ya estoy de vuelta. Es decir, Jesús, menos en el pecado, era igual a nosotros. También se enojó. También se irritó. Y también dijo palabras fuertes. Pero no había otro adjetivo calificativo para aquellas personas que tenían una apariencia de piedad, pero en el fondo negaban lo que estaban diciendo. Por eso a Jesús no le irritó tanto el recaudador de impuestos, la gente de la vida, los pobres. Al contrario, estuvo con ellos. Les irritó los religiosos. Esos que tienen doble discurso, ¿vieron? Que en la iglesia o en ciertos lugares tienen una postura y después son otra. Hay que ser de una sola pieza. Hay que ser sencillo. Las palabras suaves son como la miel. ¿A cuántos les gusta la miel? Es rica, ¿no? rica. Es rica y es buena y es sana. Bien miel, ¿no? Porque a veces venden cosas que no son bien. Miel bien de abeja, bien estacionada. Tiene una propiedad que el azúcar no la tiene. Mateo 26, 41. Jesús nos da una advertencia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, en el sentido que fue escrita la Biblia, no habla de esta carne que yo toco acá, ¿no? Habla de una naturaleza. Pablo dice en Gálatas, el hombre carnal, es decir, la naturaleza sin Dios, libera todas sus pasiones.
El hombre con Dios, ¿qué hace con las pasiones? Las crucifica, las somete. Por eso siempre digo, orar para tener paciencia no es una buena oración, porque la paciencia no la da Dios, sino es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Es mi crucifixión, es mi negarme. La carne la tenemos toda, la naturaleza carnal. Dice Pablo, yo soy una persona carnal vendido a la esclavitud, porque la persona carnal es esclavo. ¿Esclavo de qué? De los vicios, de las mañas, de las actitudes. Y Pablo dice una lista larga, dice, las obras de la carne son fornicación, adulterio, malicia, chismes, envidia, celos, homicidios. Es una lista larga. Robo, mentira, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro nuestro, en este envase. Y si Dios no es Señor de este envase, se destapa. Por eso hay gente que en una época está bien en el camino del Señor, alaba a Dios, se congrega y después cuando se aparta, se enfría, aflora de vuelta la naturaleza carnal y empieza a dominar su mente. Me van siguiendo, ¿no? Amén. Entonces tenemos que velar y orar para que esa carne no tome dominio sobre nosotros. Amén. ¿Cómo hacemos? Velar tiene el sentido del vigilante. Un vigilante, ahora que está muy en uso los que cuidan barrios con las casillas afuera, bueno, acá no, pero hay lugares, vieron que pagan a la gente. ¿Qué pasa si un vigilante se duerme y justo en esa cuadra entran a robar? Aparte de quedarse sin trabajo, ¿no? No está cumpliendo su rol, porque el vigilante lo que hace es cuidar, velar para que esas casas no entren a robar. ¿Se entiende? Velar tiene que, con nosotros tiene que ver con estar atentos y no exponernos. Por eso cada uno tiene su debilidad. El tema es no tentar esa debilidad. Si una persona es proclive, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, la lista es muy larga, al alcohol, para que me entiendan, ¿no? Yo puedo tomar un poquito así de vino y no me hace nada porque no soy alcohólico, entonces más de eso no me paso. Pero hay gente que no puede ni olerlo el alcohol, porque una gotita le dispara en su interior lo que tenía antes como un vicio, ¿se entiende? Entonces, una persona que tiene prohibido eso, tiene que crucificar la carne y decir, no me voy a juntar con gente que me va a llevar a tomar. Amén. El sentido común. Ustedes me escucharon una vez un testimonio de un hermano que yo creo lo conté acá varias veces, que yo le decía en una iglesia, no, cuando vengas a la iglesia no pases por esa cuadra porque hay un bar ahí. Él estaba saliendo de un proceso de alcoholismo. Y entonces un día, por no llegar tarde, pasó por esa cuadra y justo había uno de sus amigos viejos, dice, ¿qué haces, fulano? Vamos a brindar un poquito. No, pues yo tengo que ir a la iglesia. Bueno, pero una copita, vení. No, es que vos sabés que yo estoy hace tiempo que no bebo, pero ¿qué te va a hacer una copita? Le dijo. Chiquitita. Y entonces probó la copita, se tomó la copita, la copaza y la de Juana, ¿no? Pobre, ella le dice no a la primera entonces, por coquetear con eso, terminó de vuelta siendo alcohólico. Por eso es importante. Si hay personas que tienen una debilidad en otra cosa, se tiene que cuidar de eso. Velar, hay que estar atentos. Amén. Todos fallamos mucho, dice Santiago. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Esto tiene que ver con las palabras. Si alguien nunca falla con lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Vieron que de acá se empieza
a generar todo el resto de la lengua. Amén. Amén. Uno se puede predicar y decir, yo soy una persona fuerte, nunca me va a pasar esto. Y se la cree, y hay gente que se la cree. Y cae. Por eso dice Jesús, cuidado el que dice que nunca va a caer porque es el primero en caer. Chao. Sí. Había un cuento que contaba un hermano que era poeta, decía que estaba caminando una persona que había pecado y dijo al Señor, Señor, te prometo, nunca más voy a pecar. Y el Señor se rió, dijo, hoy no vas a pecar, mañana vas a pecar de vuelta. Si no estoy justificando la acción, estoy diciendo que somos proclives siempre a caer, ¿no? Por eso el que se cree saber todo no sabe nada. Amén. Miren qué rico, ¿qué será? Frutilla, qué helado, ¿no? Ay, qué rico. Dice, en conclusión, ya sean que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Es decir, no es importante cómo como, sino para qué como. Porque yo estoy glorificando a Dios cuando estoy comiendo. Estoy glorificando a Dios cuando me estoy bañando. Estoy glorificando a Dios cuando ustedes que ya empezaron, voy a la escuela, al trabajo. Todo lo que uno hace es para glorificar a Dios. Amén. No para jactarse. Hay personas que por ahí empeñan todo el sueldo para una comida, para lucirse ante los parientes. Mirá cómo voy a cocinar hoy. Y después lo comen todo el mes. Eso no es sabiduría, eso es necedad. Amén. Porque uno no come para aparentar. Lo que hay, y se come. Amén. Y feliz. Amén. Pero vieron que somos proclives a preparar una buena mesa, algo especial, porque si viene alguien especial. Y por ahí hasta te falla esa persona especial. Porque el más especial de todos los especiales es Dios. Amén. Y Dios va a comer conmigo y va a disfrutar conmigo el matecito con un poco de masita como una comida humana. Proverbios, el alma generosa será prosperada. Amén. Y el que saciare también será saciado. Así dice Proverbios 11:25. Persona generosa, la persona que, esto lo decimos siempre, comparte, recibe. Amén. El que da, recibe. Génesis. También le dijo, yo le doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla y todo les servirá de alimento. Génesis 1:29. Dios puso todo para que lo disfrutemos. Todo. Las plantas, los animales. Amén. Yo estaba hablando con una persona que practica, no sé si es una religión, una práctica, está muy de moda ahora de no comer carne y encima no vestirse con ropa de cuero, por ejemplo, porque es de un animal, ¿no? Yo digo, me parece que te está yendo a los límites, ¿no? Pero digo, Dios hizo todo para ¿qué? Para nuestra satisfacción. Todo para nuestra satisfacción. La comida también. Ahora, voy a decir algo un poco desagradable, pero tiene que ser así, porque a veces se confunden los términos. Los alimentos varían conforme a la cultura de cada país. Acá nadie se comería un perro. Mira cómo me mira. Se los damos a la... Ahora, ¿qué diferencia hay entre un perro y una vaca? ¿Por qué la vaca se puede comer y un perro no se puede comer? Porque le llamaste pichicho. No, porque nuestra cultura, nosotros no estamos preparados para eso, porque nuestra formación fue preparada para otras cosas. Vieron que en televisión a veces vemos gente que come cucarachas en la India, ¿no? O arañas, o víboras. Y bueno, es su cultura. Pero en realidad Dios puso todo. Dios puso todo para nuestro servicio. Amén. Amén. Ahora, el tema pasa por cómo yo
a cada animal, planta, todo lo que tengo, yo le dedico mi amor. Amén. Mi tía Manuela, que yo me admiraba a ella, creo que era muy plantera, que tenía plantas por todos lados. Y ella cantaba, dice, vos sabés que yo cuando le canto a las plantas están Amén, alegres. es verdad. Amén, Y amén. me di cuenta que no estaba tan pirucho, Amén. es verdad, es decir, Yo le hablo a las las plantas tienen sentimientos, Es tienen verdad, vida. es verdad. Este, Vida. Por eso está tan contenta, porque la vamos a Amén. hacer. Sí. Entonces, todo lo que tenemos es para no cuidarlo, es ofender al Señor. Amén. Otra vez se me rompió un mal bol y fui y lo planté en otro lado. Digo, no lo voy a Amén. tirar. Sale. No lo voy a tirar, Amén. ¿no? Yo hago Plantas. plantitas. Amén. Estoy con la higuera ahí, está creciendo. Amén. Jesús le respondió, y esto es una tentación que el diablo es muy útil. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El ser humano, y ayer hablamos con una persona, el ser humano necesita comer comida, pero el ser humano también necesita comer espiritualmente. Amén. Porque si yo como bien, me alimento el estómago, disfruto el paladar de lo que como, pero estoy vacío espiritualmente, estoy incompleto. Por eso el diablo lo tentó y nos tienta en aquellas cosas cotidianas, en el pan, en la comida. Y a veces el diablo nos puede decir, pero mira, no estás comiendo. Nos planteaban el otro día, ¿no? Me decía, ¿por qué los ricos siempre están bien y los pobres no? Y yo digo, ¿qué te dijo que los ricos están bien y los pobres estamos mal? Nos faltan cosas, pero eso no tiene que ver con los estados emocionales. Hay gente que tiene mucho dinero, es depresiva, va al psicólogo, al psiquiatra y termina muchos suicidándose. Entonces no pasa por el estado económico, pasa por la actitud del alma que uno tiene. Amén. Facundo Cabral, que para mí fue un sabio, aunque tuvo una muerte Ay, pobrecito. muy triste, citaba a un filósofo, Diógenes, que decía, Diógenes pasaba por el supermercado y decía, ¿cuántas cosas yo no necesito? Amén. ¿Cuántas cosas yo no necesito? ¿Ah? Uno va al supermercado y dice, ¿cuántas cosas necesito y no tengo? Ay, yo quiero Es decir, esto es la codicia, ¿no? La sabiduría es decir, ¿cuántas cosas yo no necesito? Amén. Entonces, no nos dejemos seducir solamente por lo material. Amén. No dejes que te digan, pero sos pobre, nunca vas a tener. Vos decís, yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios, Amén. a quien Dios tiene nada le falta. Gracias. Decía Teresa de Jesús. Todo es Dios. Amén. Solo Amén. Dios basta. Amén. Amén. Primera de Timoteo 6, 7, 8. Uy, es increíble número. Me salió. Wow. Lo van a criticar. Me van a criticar. Porque nada, no, me gusta el número. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos si tenemos que comer o que vestirnos. Ya no podemos dar por satisfechos. Es una tradición más libre, ¿no? Que la Reina Valera. Tener que comer y que vestirnos está bien. Si nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Amén. Vieron que a mí me gusta documentar y estaba viendo de los faraones que le hacían unas tumbas muy suntuosas ahí abajo, con oro, y dentro del cofre del faraón le ponían las piedras preciosas, como si la otra vida se la iba a llevar. Ahora es bocado para los arqueólogos que la han encontrado y están en el Museo del Cairo, sí. pero los huesos están ahí, o las momias. Encima va el peluquero, el cocinero, el copero. Sí, Todo todo iban ahí, claro, encima ahí morían todos. todo. ¿No? Es decir, fíjense la necesidad del ser humano. Ay, Dios. Teniendo que comer. ¿Conocen el cuento de Ipaqué, no? De la medicina. ¿Conocen? ¿Sí? Ay, Dios. Dice que, bueno, yo lo conté otra vez. No. No. Dice que había un empresario, vieron, los empresarios tienen visión de empresario.
Lo que trata de hacer un empresario es buscar siempre hacer negocio. Y llega al norte, no sé si era Santiago, Tucumán, acá en Tucumán, Santiago, no importa, una zona cálida. Y entonces llega este empresario y le dice a un hombre que tenía una chacra, estaba bajo un árbol ahí con la guitarra y un gorro. Y entonces la gente iba, se servía los huevos, se ponía la gallina, y le pagaban a este hombre la platita y se iba. Y entonces el empresario lo mira y le dice, pero don, usted acá tiene una fortuna, dice, tiene un capital. Dice, en vez de tener 10 gallinas, ¿por qué no cría más y tiene 20? Y le dice, ¿y para qué? Y le dice, y bueno, para que pueda tener más huevos, y entonces vender más, y en vez de venderle a 10 personas, puede vender a 20 personas. ¿Y para qué? Dice el hombre. Dice, bueno, dice, el día de mañana usted se puede comprar una camionetita y hacer un reparto, y puede emplear una persona, y en vez de tener 20 gallinas va a tener 50 gallinas, y va a tener toda una cría, y va a poder tener mejor ingreso. Y dice, ¿y para qué? Dice, y ya el empresario se le subió los pajaritos a la cabeza. Dice, ¿cómo para qué? Dice, para tener, no una camioneta, un camión, y tener 1000 gallinas, y tener 1000 hectáreas, y tener plata en el banco, y poder descansar después. Dice, ¿y qué estoy haciendo ahora? Dice. Es decir, el hombre era sabio, ¿no? Entonces digo, bueno, esto que es un chiste, pero que en el fondo tiene una enseñanza, tiene que ver con el afán. ¿Cuánta gente se mató trabajando y después termina disfrutando otros lo que ha trabajado? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Encima, a veces con mal agradecidos. Amén. Voy terminando. Nehemías 8:10 dice, luego Nehemías añadió, esto Nehemías lo dice después de haber trabajado, después que levantó el muro, levantó una ciudad, animó a la gente, organizó toda una especie de cooperativa de trabajo y dijo, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quien no tenga nada, porque este día ha sido consagrado por nuestro Dios. Amén. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Qué lindo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Levantate a la mañana y decirlo, mirate el espejo que te estás cepillando, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que nadie juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de aquellas cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Voy a pasarlo limpio para que se entienda bien. Algunos nos juzgan a otros por comer cierta comida, porque a veces hay competencia de comida, ¿no? Si usted se junta con un vegetariano va a decir, comes carne. Otro dice, y comes comida con colesterol, qué sé yo. Cada uno sabe lo que come. Pero nadie se tiene que sentir señalado por lo que come, porque en definitiva el paladar es el de uno. Amén. ¿No? Hay que cuidarse, pero no hay que contaminarse de conceptos de otros. Esto es bueno para vos, esto es bueno para vos. ¿No? Es decir, poner... ¿no? Hoy me vienen los chistes, pero me acuerdo de otro. Dice que el médico estaba el enfermo y el médico le dice, mire, de ahora más usted se acabó. No come más carne, sobre todo con grasa. Nada de chinchulín, de chorizo, que a usted le gusta mucho. De ahora más, por el colesterol, basta de grasa, chinchulín, de lechón. Nada de vino, porque también eso le hace mal. Café, olvídese, por la presión. Mate, no por la acidez del estómago. No, pero después no Y me lo entonces el hombre le dice, doctor, dice, con todo esto, ¿usted cree que yo voy a vivir más? Dice, no sé, pero va a ser aburrida su vida, dice. Entonces, bueno, tampoco hice al extremo, ¿no? Yo creo que hay que tener un equilibrio. Yo cada tanto lo mejor que como. Trasledo. Le dije a mi esposa, pequé. Estaba en el hospital, me fui al kiosquito y me comí una jorjita. ¡Ay, qué rico! Ay, yo Chocolate. estoy Todos también. son El chocolate en el camino. Último, ya termino. Amén.
No dejaban de reunirse en el templo. Esto habla en Hechos de los Apóstoles 2, 46, 47, de las primeras comunidades. No dejaban de reunirse en el templo un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Es decir, el pueblo los tenía como un grupo lindo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. El Señor añade. ¿Qué tenían? Compartían. Estaban juntos. En las buenas y en las malas. Este es el secreto de la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te bendecimos. Amén. Te damos gracias, Padre, por estos versículos, estas palabras que están en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Gracias porque nos enseña, nos educa, nos corrige, nos guía. Señor, ayúdanos a entenderla y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Amén. Señor, que podamos cuidar el cuerpo, que seamos inteligentes en lo que comemos, sabios en lo que digerimos, que podamos, Señor, ser un poquito más austeros y decir no incluso cuando tenemos que decir no a comidas excesivas, que podamos, Señor, saber que todo lo que pusiste en la tierra es para nuestro beneficio.